Hola. A ver, todo gran proyecto, ya sea construir un rascacielos o lanzar una nueva aplicación, tiene algo en común: la incertidumbre. Hoy vamos a desglosar cómo los profesionales navegan ese mar de dudas para tomar decisiones claras. Y lo hacen con dos herramientas clave: el análisis cualitativo y el cuantitativo. Para que esto quede súper claro, pensemos en un reto de ingeniería civil, uno monumental, como lo fue la construcción del puente de la Unidad Nacional en Ecuador. La pregunta del millón es, ¿cómo se levanta una estructura así de compleja sobre un verdadero océano de imprevistos y posibles problemas? Y aquí va la primera gran lección. Es simplemente imposible eliminar todos los riesgos. Siempre va a haber alguna tormenta en el horizonte. La meta, entonces, no es encontrar un mar en calma, sino convertirnos en el mejor capitán posible. Uno que sabe identificar, entender y, sobre todo, navegar esas tormentas con anticipación. Muy bien, vamos a meternos de lleno con la primera herramienta. Cuando tenemos una lista larguísima de cosas que podrían salir mal, ¿por dónde empezamos? Bueno, el análisis cualitativo es ese primer paso fundamental para poner orden en el caos. A ver, la palabra clave aquí es subjetivo. En esta etapa no estamos hablando de hojas de cálculo complicadísimas. Para nada. Se trata de un análisis rápido, que se basa en la experiencia y en el juicio del equipo. Pensemos en esto como el triaje en una sala de emergencias. Un diagnóstico veloz para saber qué herida atender primero. Es intuición, pero con método. Y esta es la herramienta estrella, la matriz de probabilidad e impacto. Parece simple, pero es poderosísima. Miren, en el eje horizontal medimos el impacto, o sea, ¿qué tan grave sería si el riesgo ocurre? Va de muy bajo a muy alto. Y en el eje vertical, la probabilidad de que pase. Por ejemplo, un riesgo como un retraso en la entrega de acero estructural, que es muy probable y tiene un impacto altísimo, caería directo en la zona roja, máxima prioridad. En cambio, una lluvia ligera, que es muy probable pero de bajo impacto, podría quedarse en la zona amarilla o verde. Y bueno, ¿qué sacamos de todo esto en la práctica? Al final, no nos vamos con una lista interminable de preocupaciones que nos quite el sueño. Obtenemos dos cosas muy concretas. Primero, una lista corta y manejable de los riesgos más críticos, los que hay que atender ya. Y segundo, una lista de vigilancia para esos riesgos de menor prioridad que por ahora solo vamos a monitorear. Ok, una vez que ya identificamos a los peces guardos, a los riesgos más grandes, es hora de afinar la puntería. Y aquí es donde entra el especialista, el análisis cuantitativo, que nos va a ayudar a ponerle cifras, números duros y puros. Aquí es donde damos el salto de lo subjetivo a lo numérico. Si el análisis cualitativo fue el diagnóstico inicial del doctor, este es la resonancia magnética. Ya no decimos impacto alto o probabilidad baja, ahora hablamos de dólares, de días, de porcentajes, nos da datos duros para medir el efecto exacto sobre el presupuesto o el cronograma. Una de las técnicas más importantes aquí es el valor monetario esperado, o VME. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Son 3 pasitos. Primero, estimamos la probabilidad de que un riesgo ocurra, en porcentaje. Segundo, calculamos el impacto si ocurre, pero esta vez en dinero contante y sonante. Y tercero, multiplicamos ambos números. ¡Listo! Así, un riesgo que era algo abstracto se convierte en un costo potencial que podemos incluir en nuestros planes. Veamos cómo se aplica esto en la vida real. Imaginen esta decisión. ¿Invertimos $200,000 en un prototipo? ¡Uf! Parece caro. La opción B, no hacerlo, nos cuesta cero. A simple vista, parece la mejor opción. Pero un momento, ¿y el riesgo? Con el prototipo, el riesgo de un fallo carísimo baja a un 35%. Sin él, se dispara a un alarmante 70%. Cuando calculamos el valor monetario esperado, la decisión se vuelve obvia. La opción que parecía cara, en realidad nos ahorra $73,000 en riesgo. ¡Increíble! Los datos acaban de iluminar el camino correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mejor, el cualitativo o el cuantitativo? Pues la pregunta tiene trampa, porque no son competidores, son más bien socios, y unos socios muy poderosos en todo este proceso de gestionar riesgos. Esta comparación lo deja clarísimo. El análisis cualitativo es rápido, es subjetivo, es ideal para poner prioridades y saber dónde enfocar la energía. El cuantitativo, en cambio, es numérico, es detallado y es perfecto para medir con precisión el impacto de esos riesgos que ya priorizamos. Piénsenlo así, uno nos dice qué es importante y el otro nos dice cuánto importa. Y así es como se integran en un flujo de trabajo súper inteligente. Primero, una lluvia de ideas para identificar todos los riesgos posibles. ¡Todos! Desde fallas en el terreno hasta una huelga sindical.
Luego, usamos el análisis cualitativo como si fuera un embudo, para filtrar esa lista enorme y quedarnos solo con lo más crítico. Y finalmente, solo a esa lista corta le aplicamos el análisis cuantitativo. De esta forma, no se gastan tiempo ni recursos analizando todo, solo lo que de verdad puede hacer la diferencia. Y con todo esto en mente, volvemos al principio. El objetivo final de todo esto es cambiar la forma en la que se toman las decisiones. Es pasar de la pura intuición, o peor, del miedo, a una estrategia que esté basada en datos sólidos y confiables. Esta frase es genial, porque lo resume todo. A veces se piensa que gestionar el riesgo es muy complicado o que es un gasto innecesario. Pero la verdad es que ignorar un riesgo no lo hace desaparecer. De hecho, la inacción, el no hacer nada, es en sí misma la decisión más arriesgada de todas. Para concluir, cuando se combinan estas dos herramientas, la gestión de proyectos se transforma. El análisis cualitativo es como el mapa que nos dice dónde están las aguas peligrosas. Y el análisis cuantitativo es el sonar que nos dice exactamente qué tan profundas son. Volviendo a nuestro ejemplo del puente, no se trata de evitar las tormentas, sino de haber usado estas herramientas para diseñar pilares que sabemos, con datos en la mano, que van a resistir. Y con esto cerramos. La reflexión que queda es ¿cómo podemos aplicar estos conceptos? La pregunta clave para cualquier equipo es, en nuestro siguiente proyecto, ¿cuáles son esos riesgos críticos que, si los analizamos correctamente, nos van a permitir pasar del ojalá todo salga bien al sabemos cómo actuar?